aprovecho un poco para presentarme y presentar a José Luis. Para los que no me conocen, yo soy Hernán González de Oliver Wyte. Soy socio de la firma y atiendo principalmente el mercado acá en México. Tengo ya 7 años con la firma de este lado. Anteriormente fui director de planeación de cadena de suministro de Grupo Herdes, en donde tuve la oportunidad de convertir a la empresa en clase A, en IBP, en Integrated Business Planning. Y a partir de ahí, la verdad es que me gustó mucho el tema y decidí unirme acá a la firma Oliver Wyte, en donde llevo ya más de 20 implementaciones de clase A en procesos de IBP, S&OP, Demand Planning, entre otros, ¿no? José Luis, ¿nos platicas un poco de ti para las personas que no te conocen, por favor? Sí, buenos días a todos. Soy José Luis Jorquiera. Yo tengo ya 25 años de socio en Oliver Wyte y en estos 25 años hemos ayudado a distintas empresas a convertirse en clase a que tengan resultados extraordinarios en sus negocios y principalmente en el crecimiento de sus personas. Hemos ayudado a empresas en Latinoamérica como SAP Miller, como General Mills, San Fernando y Soldexa en Perú, y en fin, varias que nos han permitido estar en contacto en distintas etapas, en distintas crisis, en momentos buenos que nos han ayudado a seguir ayudando a las empresas. Y por eso es que estamos en este momento pasando a ayudarlos a ver cómo cambiar nuestros procesos de planeación en estos momentos o cómo reajustarlos más que cambiarlos. Muchas gracias, José Luis. Les platico un poco entonces de la dinámica. Vamos a llevar esta plática durante los próximos 40 minutos y faltando 15 daremos espacio a una sesión de preguntas y respuestas. No vamos a alcanzar a responder todas, pero lo que vamos a hacer es las vamos a documentar para poderles dar respuesta uno a uno en los días posteriores. Entonces, todas tus preguntas van a quedar respondidas durante los próximos días. Y bueno, entonces damos inicio. Aprovecho un poco para platicarles acerca de la firma. En Oliver Wyte somos reconocidos en el mundo y en la industria por ser creadores de varios procesos clave como son S&OP, IBP, pioneros en otros procesos importantes de negocio. Somos creadores de contenido, autores de libro. Y básicamente lo que hacemos es educamos y ayudamos a transformar a las organizaciones para que puedan tener procesos de excelencia clase A en todo el mundo. Tenemos 3 oficinas, una en América, otra en Europa y otra en Asia Pacific, donde prácticamente podemos atender a clientes en todo el mundo. Y específicamente estos son los productos y servicios con los cuales nos manejamos nosotros, ¿no? Damos mucha educación, damos cursos públicos, privados, llevamos a cabo diagnósticos de procesos a la vez que hacemos los diseños y la implementación de los mismos y apoyamos con cierta implementación también de herramientas de tecnología y ayudamos a las empresas a certificarse clase A en estos procesos de excelencia, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en Oliver Wyte a manera muy rápida y básicamente nada más para que se den una idea del alcance y de los clientes con los que hemos trabajado. Más o menos a nivel global, en un año podemos hacer 120 implementaciones. Eso fue lo que hicimos el año pasado en los procesos típicos que nos caracterizan, ¿no? Principalmente todo lo que tiene que ver con planeación. Somos la única firma especializada 100% en el tema de planeación integral del negocio. Y bueno, básicamente eso es el alcance de lo que tenemos como Oliver Wyte. Entonces, si quieres, José Luis, platícanos un poco de lo que vamos a estar atendiendo durante el webinar del día de hoy, por favor. Ok, básicamente vamos a revisar todo el impacto económico de los efectos del COVID-19 en Latinoamérica. Esta es una crisis que no hemos vivido realmente antes. Algo hemos vivido de crisis, pero no en la magnitud global que estamos en este momento. Por consiguiente, vamos a hablar también de los ajustes recomendados en los procesos de planeación. Y básicamente en IBP, planeación integrada del negocio, y en la planeación detallada también. Y vamos a puntualizar la importancia de la planeación de escenarios, principalmente para el mediano y largo plazo. Muy bien, muchas gracias, José Luis.
Entonces, quisiera arrancar un poco platicando acerca de varios de los efectos que estamos viendo hoy en términos de crecimiento económico con todo esto que está pasando del COVID-19. Lo que estamos viendo es dos tipos de curva. Hay ciertas empresas o hay ciertas industrias que han visto una demanda incremental de sus productos y servicios durante el mes pasado y este mes presente, y hay otras industrias que han sufrido una caída estrepitosa de su venta y de su facturación por todo el tema de la cuarentena y la contingencia que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, en la línea gris vemos las industrias que representan principalmente los artículos de primera necesidad, y aquí caben, por ejemplo, la industria de alimentos, la industria de higiénicos, algunos electrónicos, porque la gente se está quedando mucho en casa y sigue consumiendo electrónicos. Y abajo tienes otro tipo de industrias, que es prácticamente todo lo demás, todo lo que tiene que ver con turismo, hotelería, construcción, automotriz, todo lo que no es esencial para la vida diaria prácticamente está parado, porque en muchos países de Latinoamérica han suspendido al 100% sus operaciones. Entonces, evidentemente, estos índices de crecimiento que vemos aquí varían de industria a industria, varían de país a país, pero más o menos así es como está pintando. Entonces, lo que se puede esperar para las industrias en donde están viendo una demanda incremental en este momento, probablemente esa demanda va a durar este y el siguiente mes todavía, y después vamos a ver ya una bajada de esa demanda conforme la gente empieza a volver a salir a las calles. Lo mismo va a ocurrir con el resto de las industrias después de la caída fuertísima que estamos viviendo durante el mes de abril y probablemente todavía mayo. Vamos a ver cierta recuperación y quizá habrá ciertas empresas que no se logren recuperar o que no puedan estabilizar y romper ese cero de crecimiento en la curva probablemente hasta el próximo año. Entonces, esa es un poco la expectativa, ¿no? Entonces, esto como tal supone varios retos. No son los mismos retos que tienen las empresas que les toca estar dentro de la línea gris que los retos que tienen las empresas que les toca estar dentro de la línea roja. Pues, por ejemplo, aquellas empresas que están viendo un incremento en su demanda, hoy se están viendo en el reto de cómo le hacemos para poder asegurar el suministro. ¿Cómo le hacemos para asegurarnos de que los productos están en los anaqueles disponibles para que la gente lo pueda consumir? ¿Cómo le hacemos para poder tener una sincronización de nuestras redes de suministro, no solamente interna, sino extendida? Tanto la colaboración con clientes como proveedores se vuelve fundamental para poder estar muy alineados y no generar de alguna manera cuellos de botella o ineficiencias durante todo el embudo para poder llegar al producto. Otra de las cosas que estamos viendo es una variabilidad de la demanda que no habíamos visto antes, precisamente provocada por todo esto. Incrementos de 40, 50% en ciertos productos de una semana a otra, lo cual empieza a agotar los inventarios en toda la red de distribución, lo cual nos lleva a priorizar no solamente clientes, sino también los retos de priorizar el portafolio de productos. Si somos una empresa que vendemos más de 1,000 productos, pues probablemente nos vamos a tener que enfocar en unos cuantos, los prioritarios, para poder atender la necesidad que hoy estamos viendo en esta demanda incremental disparada en el corto plazo, ¿no? Por otro lado, las empresas que están sufriendo, las empresas que están paradas, las empresas que no están pudiendo habilitar sus operaciones, lo que tienen que hacer y los retos a los que se enfrentan es cómo minimizo la pérdida, cómo paso esta curva que puede durar durante los próximos 4 o 5 meses para poder contar con liquidez suficiente y poder salvar a la empresa de una crisis económica brutal. Esto también lo que implica es cómo lo hago para cuidar el talento humano. Hay en varios países en donde se está haciendo una recomendación a no despedir gente, dado esta circunstancia, y habrá ciertas empresas que lo puedan cumplir, pero hay otras empresas, sobre todo los microempresarios y las pequeñas empresas, que no tienen liquidez suficiente para estar aguantando la carga laboral durante 1 o 2 meses sin estar recibiendo ingreso alguno, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para cuidar ese talento humano que al final del día es quien te va a echar la mano cuando la recuperación empiece, y lo tienes que tener ahí?
Otro de los retos que están viendo es cómo le hacen para ganar eficiencia operativa administrativa, ser mucho más lean durante todo este tiempo, dado que no se va a facturar lo que se venía facturando. Y algo muy importante, que esta aplica inclusive para los dos, ¿cómo le hago para planear la recuperación? Si creemos que esto se va a quedar así de manera permanente, sería caer en un error. Y deberíamos de estar planeando ya escenarios para ver en qué momento empieza a levantar esta curva y qué implica específicamente para nuestra empresa o para nuestra industria. Entonces, a nivel de crecimiento económico, esto es lo que estamos viendo de industria a industria. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de país? El Banco Mundial hace 3 días lanzó un reporte económico a nivel de los países de Latinoamérica y de ahí sacamos esta información. Básicamente lo que estamos viendo es que los pronósticos de crecimiento en los países de Latinoamérica han sufrido cambios importantísimos a finales del mes pasado. Hay países que venían con cierto porcentaje de crecimiento estimado para final del 2020 bastante estables y con todo este tema prácticamente rompen la línea del 0% de crecimiento hacia la parte negativa. Esto le está pasando a Argentina, Brasil, Chile, México. Todos tenían expectativas de crecimiento, algunos más que otros, pero con todo el tema del COVID-19, hoy ya tienen una expectativa de crecimiento negativo para lo que resta de todo el año y en su acumulado también. Tenemos otras excepciones en Latinoamérica como Perú y Colombia, en donde se ha reducido de alguna manera el porcentaje de crecimiento esperado, pero no han cruzado esa línea de cero crecimiento. ¿De qué depende? Depende de varias cosas, ¿no? Uno, depende de las políticas contracíclicas que se estén tomando a nivel de cada uno de los países para que estas medidas o estos crecimientos pues puedan afectar lo menos posible. El tema es, de lo único al final del día que estamos seguros es de que esto nos va a acabar pegando. O sea, no importa en qué país, no importa en qué industria, todos vamos a vivir el efecto de esta crisis sin precedente. Ahora, creo que el qué tan preparados estamos depende de nosotros mismos. Entonces, en este sentido, creo que hay varias cosas que deberíamos de estar haciendo. Una, comunicación efectiva. Comunicación efectiva de arriba hacia abajo y entre las unidades de negocio. Entender qué está pasando, ponernos de acuerdo en los supuestos, en los planes, en las iniciativas que vamos a estar haciendo para poder minimizar el impacto. Todo bajo una perspectiva integrada, con una mentalidad de consenso. Ahorita la verdad es que no es tiempo de división al interior de las empresas. Muchas veces vemos este típico trabajo en silos. Tenemos que estar completamente integrados, no perder tiempo en saber exactamente el detalle de cómo y cuándo nos va a impactar, pero simplemente hacer aproximaciones que puedan estar correctas y que nos pinten el rumbo de qué cosas tendríamos que hacer en los próximos meses para que el impacto sea menor, considerando todo tipo de opciones, todo tipo de escenarios, para que en el corto plazo podamos estar tomando decisiones rápidas que hagan que los efectos sean menores. Entonces, todo esto de alguna manera lo tendríamos que estar haciendo y considerando en los próximos meses, ¿no? Entonces, José Luis, si quieres, platícanos un poco de cuáles son las típicas preguntas que nos han hecho durante las últimas semanas con respecto a los procesos de planeación actuales. Ok. Todo este tema tan delicado para todos, a la hora que conversamos con nuestros clientes, entre nosotros mismos, las típicas preguntas han sido: ¿suspendemos nuestro proceso de S&OP, que es un proceso de 5 pasos, un proceso que dura durante todo el mes, y para ver el largo plazo, ¿lo paramos o no lo paramos? ¿Qué hacemos? Con la incertidumbre, ¿deberíamos planear el largo plazo cuando hay financistas que dicen que solamente 4 meses se debe planear? ¿Mantenemos la frecuencia mensual o lo hacemos semanal? ¿Cómo vamos a planear la demanda si la estadística era nuestra base y la estadística ahora no se va a dar porque la historia ya no es la misma? Vamos a ir a través de esta conversación respondiendo a estas preguntas, y me imagino que después van a salir muchas otras más. Comencemos con un marco de referencia. Cuando nosotros hablamos de planeación en varios niveles y en varios niveles a la vez. Las empresas deben planear el mediano largo plazo, a lo que le llamamos planeación integrada de negocio, donde estamos revisando mensualmente el negocio en horizontes
de mediano a largo plazo, de una manera agregada, no detallada, agregada, para principalmente identificar brechas entre lo que queremos y lo que estamos haciendo, y que nos permita dar un input a una planeación detallada, que en esta planeación detallada estamos haciendo el equilibrio entre la demanda y la oferta, donde estemos viendo con cierto nivel de detalle las próximas 12 semanas o el cumulative time, donde nos aseguramos que todos los recursos los van a estar, o poder levantar la mano a tiempo bajo el principio de silencio de aprobación si es que algo no va a haber, poder identificar en ese sentido riesgos, pero también oportunidades en el corto plazo para poder hacer los cambios necesarios. De tal manera de que estos dos procesos deben darse al mismo tiempo. Y en tiempos normales, los tiempos que le vamos a dedicar es el siguiente, el que siempre hemos recomendado. Para IDP, donde está la alta gerencia, un 75% de su tiempo mirando del cuarto mes en adelante, mirando el futuro, mirando las actividades que tienen que hacerse para asegurarnos que la estrategia se logra, sin dejar de ver un 10% nuestros próximos 3 meses y algo del pasado, lógicamente. Y en el detalle, un 75%, básicamente en el día a día, en esa gestión de demanda, suministro, producto, asegurándonos que vamos a hacer las cosas que hemos dicho que vamos a hacer. Ese es en épocas normales. Ahora, ¿qué recomendamos ahora? Principalmente para aquellas empresas que sí tienen el proceso mensual, vamos a recomendarle que tienen que tener sus procesos semanales, sus procesos donde se vea su planeación de semana a semana para las próximas 3 meses, para los próximos a lo mucho 4 meses, donde se pueda estar viendo cambios en la demanda, cambios en el suministro, que los proveedores no cumplen, que los proveedores sí cumplen, que la demanda está cambiando porque hay muchos cambios de último momento por justamente esta información que liberan empresas o no liberan empresas. Entonces, aquellas empresas que no tienen esa planeación detallada semanal con una visión a 12 semanas deben tenerla. ¿Qué pasa para aquellas empresas que es al revés? Que tienen su proceso semanal, tienen su proceso de detalle y su largo plazo es a lo mucho el presupuesto anual que se va quedando desfasado y ya se quedó desfasado además con esta crisis. Bueno, empiecen a implementar esas sesiones de planeación mensual que permita comenzar a analizar escenarios. Vean escenarios para todo el 2020 y de repente, a lo mucho el primer trimestre. Y definitivamente van a tener que haber cambios en la estrategia del negocio, porque la estrategia que analizaron los años pasados, a fines del año pasado, ya cambió. Entonces van a tener que hacer algunos cambios y vamos a conversarlos en esta sesión. De tal manera que los tiempos que vamos a dedicarle a alta gerencia, 60% ahora para esos 1 a 4 meses, 1 a 3 meses, con mucha atención, con mucho liderazgo. No dejen de ver el futuro, algo del futuro, sobre todo con escenarios, planeando escenarios, porque el futuro se va a dar de todas maneras. Y hay que planear escenarios porque no está totalmente claro cuál es ese futuro. Entonces tenemos que ponernos en distintos escenarios, distintas opciones, en qué pasa así. Para el corto plazo, el detalle, igual, 75%, pero ahora con mucho más dinamismo que antes, mirando oportunidades y mirando cambios, dispuestos entre los equipos de demanda y suministro y de producto a poder cambiar para el bien de todos. Repasemos ahora el proceso de IBP. ¿Qué debemos hacer en esta planeación y qué cambios recomendamos? Acuérdense que este proceso de planeación que hemos recomendado, que es para los próximos 18, 24 meses, en algunas empresas, algunos de mis clientes tienen que hacerlo a 30 meses, estamos mirando que este proceso lo que busca es una planeación de consenso, de donde todas las áreas del negocio logren un plan común. Ese plan común que luego lo bajamos para que el detalle funcione. Y este proceso tiene 5 pasos, y entonces vamos a ver ahora, en cada uno de estos 5 pasos, qué cambios recomendamos entre lo que es el proceso normal de mirar los
18, 24 meses a el día de hoy con esta crisis y en estos tiempos del COVID-19. Entremos entonces a lo que es la revisión de producto y portafolio. ¿Qué pasa aquí? Una recomendación es un stand-by a los proyectos de productos nuevos, porque esos productos nuevos tenían ciertos objetivos, ciertos comportamientos de sus clientes y sus mercados, y es posible que en este momento hayan cambiado. Es posible que en este momento la crisis está haciendo que los comportamientos de sus clientes sean distintos. Sean distintos, uno porque hay otros productos que tienen que consumir, pero otros porque ya no pueden salir. Ya no pueden salir las personas, muchas personas no pueden salir de sus casas y entonces tienen que consumir desde dentro. Entonces hay un cambio de comportamiento del consumidor que, si estamos atentos, vamos a poder cambiar a estos productos que realmente requieren nuestros clientes. Es momento también para reevaluar el portafolio de productos. ¿Qué productos son los que tenemos? ¿Todos los productos son los ganadores? O inclusive, me pasó a mí, antes de esta crisis, a mi madre tenían que hacerle una operación a la vista, cataratas, y lógicamente ya no se operó. Me imagino que como esos casos, esos consumos de los productos, esos médicos que iban a hacer la operación, ya no la hicieron. Y deben haber muchos casos como esos. Pero hay otros productos que están consumiéndose más. Por consiguiente, revisemos nuestro portafolio de productos, el mix que vamos a tener ahora, pero ojo, evaluando las previsiones de las categorías, porque es posible que unas categorías no sean lo rentable que esperemos en estos 3 meses, pero otras son las que tienen que suplir por ellas. De tal manera de que en ese futuro del cuarto, quinto o sexto mes, dependiendo de cuándo nos toque salir adelante, poder estar listos con esos productos que habíamos dejado de vender, pero ahora sí podemos comenzar a trabajar en ellos. Por consiguiente, es posible que tengamos que hacer una reasignación de nuestra fuerza de trabajo. Claro, que es una empresa mediana, pequeña, que no puede hacer nada, va a tener que suspender sus labores o va a tener que hacer algo, pero aquellas empresas que sí pueden tener esa mirada y ese soporte en los próximos meses, deberían reasignar su fuerza de trabajo para que vaya hacia donde debería estar yendo según las necesidades de sus clientes y sus mercados el día de hoy. Y vamos a seguir viendo estos temas en las siguientes transparencias. El siguiente paso es demanda. Aquí, en la parte de demanda, lo que estamos viendo como recomendaciones de ajustes puntuales para poder hacer esta revisión. Uno es, alejémonos un poco de la planeación basada o fundamentada en pronósticos estadísticos. La mayoría de las empresas que tienen hoy un proceso de planeación de la demanda utilizan y se soportan mucho en pronósticos estadísticos que normalmente son series de tiempo. Las series de tiempo utilizan un supuesto principal y el supuesto es que la historia se va a volver a repetir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno, la serie de tiempo nunca pudo haber planeado un escenario como este en términos de crisis, y lo que empieza a ver un pronóstico estadístico de este tipo es que cuando empieza a ver los primeros bajones de demanda o cuando empiezan a ver aquellos picos de demanda, dependiendo en qué industria estés, lo va a tratar de replicar. Entonces, por ejemplo, para aquellas empresas como las empresas de alimentos higiénicos que han tenido una demanda muy fuerte de sus productos en estos 2 meses, pues les va a proyectar un crecimiento brutal para el resto del año y eso no necesariamente es correcto. Las empresas que han dejado de producir, que han dejado de facturar y que han tenido una disminución importante de sus ventas, un pronóstico estadístico pues te va a replicar ese mismo comportamiento y todavía mucho más agresivo para los próximos meses. Entonces, hoy las bases estadísticas te van a servir de poco. Tenemos que enfocarnos en una planeación soportada en supuestos y aquí les puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, existen muchos de estos países que se han visto afectados, pues lo tuvieron meses antes que el resto de Latinoamérica. Podemos ver ahora sí que los escenarios o los efectos que nuestras categorías tuvieron en Asia, tuvieron en Europa, tuvieron en Estados Unidos, porque la crisis empezó primero allá. Entonces podemos ir determinando más o menos
a través de la experiencia de nuestra categoría en otros países, cómo creemos que se va a acabar comportando en nuestro país, ya sea en cualquiera que estemos dentro de Latinoamérica. Esa es una manera. La otra manera es ir empezando. Cada país y cada industria va a tener distintas afectaciones dependiendo en cómo la curva vaya empezando a estabilizarse. Va a haber en ciertos países que esta curva va a ser más fuerte que en otros. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de continuidad de esta bajada en la demanda o de estos incrementos de demanda? Y pongámonos de acuerdo en tres escenarios y planear con eso. No se pierdan en el detalle, no se pierdan a nivel de cliente, no se pierdan a nivel de CKU. Quédense a nivel de canal porque es posible que la demanda se esté moviendo de canal en canal, pero hagan sus pronósticos agregados basados en supuestos macros que tengan que ver con una recuperación que la estadística no te va a poder dar. Trabajen en tres escenarios de demanda. Normalmente las empresas trabajan uno, que es su plan consensuado como tal. En este momento tenemos que habilitar sí o sí la creación de al menos tres escenarios. Uno, que es tu most likely. O sea, es donde tienes el mayor consenso de los supuestos de qué es lo que creemos que va a pasar con la información que hoy tenemos y la experiencia de otros países. Y ese podría ser de alguna manera nuestro escenario base. Debemos de tener otro worst case escenario. ¿Qué pasa con nuestra industria y con nuestra empresa en el peor de los escenarios? Si se cumplen los supuestos negativos en nuestro segmento, ¿cuál es el peor de los escenarios desde el punto de vista de ingresos que vamos a poder llegar a tener? Y por ende, requerimos también un best case escenario. ¿Cuál sería el mejor de los casos? Pero tengamos tres escenarios listos para estarlos revisando todos los meses y los vamos ajustando para tener idea de pues qué pudiera llegar a pasar y qué tendríamos que hacer en caso de que unos tres se convirtieran en realidad. Otra de las cosas que hay que hacer es ajusten las proyecciones para las próximas 12 semanas de manera semanal. Normalmente en un proceso de S&OP les decimos los próximos 2 meses deberían de mantenerse fijos, son en firme, no negociable. Hoy es distinto. Hoy tenemos que estar viendo la demanda todas las semanas porque prácticamente todos los días están cambiando los escenarios y tenemos que tenerlos claro lo antes posible para poder reaccionar. Entonces, durante esta época que dure la crisis, tenemos que migrar a un esquema de proyección de demanda de manera semanal, donde todas las semanas estemos revisando el detalle del pronóstico, al menos para las próximas 12 semanas. Ese foco en el corto plazo del que hablaba José Luis hace un momento. Aquellas empresas que hoy no tengan un proceso de gestión y planeación semanal, lo van a tener que habilitar e integrarlo con su proceso de IBP S&OP. Cuiden la migración de la demanda entre canales. Lo que está pasando es que hay canales que se están viendo muy afectados, pero hay otros que se están recuperando. Entonces, traten de ver qué tanto están migrando de uno a otro, porque esa te va a cambiar completamente la demanda, ¿no? Y si tú tenías un proceso de pronóstico estadístico que veía a nivel de canal cliente, te va a cambiar de manera radical. Entonces, estimen estos cambios entre los distintos canales para que lo puedan ajustar de manera adecuada y aceleren la toma de decisiones. Si estamos viendo iniciativas puntuales, acuerdos con clientes que estemos haciendo, tomen decisiones rápido, platíquenlo, consénsenlo con la cadena de suministro para asegurar que de alguna manera podemos cumplir. Y estos ajustes, pues básicamente son los que recomendamos para la parte de demanda en el corto plazo mientras la crisis continúe. Y quién sabe, en una de esas si se mantiene como el nuevo estándar para los procesos de planeación. Ahí les iremos informando. José Luis, platícanos los cambios en la parte de suministro que estamos recomendando, por favor. Ok, en la parte de suministro hay que ver también cosas distintas. Hay que tener más flexibilidad para reasignar recursos por varios motivos. Uno, porque es posible que líneas que antes funcionaban ahora van a funcionar y van a funcionar otras. Hace poco uno de mis clientes me dijo, yo pensaba que estaba parado, él me dice, no estoy parado porque nosotros abastecemos al sector minero, abastecemos bombas al sector minero, y si bien la mina puede estar parada, pero tienen que estar constantemente sacando el agua de las minas. Si no, la mina se estropea por completo. Por consiguiente, tienen que cambiar sus recursos a más mantenimiento que producción de nuevos productos. Y así nos puede pasar en toda nuestra industria, analizando qué recurso es el que se necesita según la necesidad del cliente, que nos lo está diciendo gestión de producto y gestión de demanda.
Definitivamente tenemos que mejorar nuestra eficiencia en costos, comenzando a analizar lo que dijo Hernán al principio, Lean, por todos lados, dónde quitamos costos, y comencemos también a preparar la logística del delivery. Hay industrias que antes no hacían delivery, ahora van a tener que hacerlo. Hay tipos de ayer estaba escuchando al dueño de 2 restaurantes en Argentina que decía que va a comenzar a tener que hacer delivery. Ellos son restaurantes de lujo y famosos, sin embargo, se tienen que preparar para el delivery. Estamos viendo que la gente no puede salir de sus casas, no puede ir a los centros comerciales o a los supermercados, están muy llenos. Estamos preparados para el delivery, suministro. ¿Qué vas a hacer al respecto? No le dejes ese problema a demanda. Además, tiene que salir a vender y estar atento a las necesidades de sus clientes. ¿Cómo vas a resolver el problema en la logística del delivery y suministro? Reasignar la fuerza de trabajo también. Y aquí es un tema importante porque a la hora de ser flexible en reasignar recursos, tienes que reasignar tu fuerza de trabajo. Alianzas estratégicas con proveedores. Esto es algo que siempre conversamos y poco hacen las empresas. La idea es tener relaciones de largo plazo con tus clientes. Debes tener lo que nosotros llamamos acuerdos sin limitaciones o incompletos entre empresas distintas con control compartido. En otras palabras, es momento de pensar en el gana-gana. No es yo gano, tú pierdes. ¿Cómo hacemos en esa alianza de largo plazo con nuestros proveedores y con nuestros clientes para asegurarnos que vamos a seguir? Porque estamos en el mismo negocio, estamos en la misma cadena del valor y tenemos que, lógicamente, tener planes de contingencia, proveedores locales. Antes traíamos materias primas, de repente esos materiales no pueden traerse del extranjero o los lead times se han incrementado y entonces tenemos que revisar nuestro proceso de planeamiento para incrementar esos lead times. O si vamos a traer los locales, chequear bien que los proveedores lo puedan hacer y acortar los lead times. Entonces, hay muchas cosas que hacer aquí, pero importantísimo ese tema de estar seguros que estamos atentos a poder decirle sí a la demanda. Y el sí, pero, si es que hay algo que no podríamos hacer, pero con esa fuerza de tratar de atender realmente lo que el mercado necesita. Estamos en momentos de crisis. Por consiguiente, tenemos que hacer desde el lado del suministro lo imposible para asegurarnos atender lo que el mercado está necesitando. Pasamos al siguiente paso. ¿Lo tienes tú, Hernán? Sí, en el siguiente paso tiene que ver con la sesión de reconciliación integrada, reconciliación financiera. Aquí, número 1, hay muchas empresas que les encanta o les gusta mucho saltárselo. Se van directo de su sesión de suministro a la sesión con la dirección general. Y aquí creo que más que nunca se vuelve relevante el mantener esta sesión. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que consensuar entre los principales directores de las unidades de negocio, de las funciones de negocio. Entonces, una es, si no lo tienen habilitado, habilítenlo. Es tiempo de retomarlo más que nunca. Otro de los temas es pues, el enfoque completamente en la liquidez que estamos viendo desde el punto de vista de las empresas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para ser lo más líquido posible? Y eso implica, de alguna manera, a lo mejor el postergar inversiones no indispensables. Hacer ciertos paros a ciertos proyectos que teníamos pensados, que a lo mejor los tenemos que volver a redefinir después de que haya pasado toda esta crisis. Pero ¿cómo lo hacemos para cuidar el dinero, el no endeudarnos, el poder ser lo más líquido posible? Porque hoy más que nunca tenemos que cuidar este tema como parte de las empresas, ¿no? El presupuesto, cuidado. A ver, el presupuesto hoy las empresas va a ser pues, prácticamente para muchas inalcanzable que lo puedan llegar a cumplir. Entonces, para aquellos que se basan mucho en todo este presupuesto, va a ser tiempo de alguna manera de volver a redefinirlo. Yo creo que en los próximos 2 meses, una vez que las curvas empiecen a levantar, los objetivos que se tenían para el resto del año van a tener que ser modificados a una nueva realidad, probablemente con un nuevo presupuesto que considere los nuevos ingresos que probablemente vamos a tener y pues ahora sí que todas las eficiencias o ineficiencias que hayamos acumulado
a través del tiempo que dure la crisis, ¿no? Mucha comunicación, como les decía hace rato, comunicación entre los miembros del equipo, entender por parte de nuestros equipos operativos lo que está pasando, los efectos y ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer. Ahí, por ejemplo, alguien hacía la pregunta, oye, ¿esto significa volver a hacer un ABC de productos? Claro, significa volver a hacer un ABC de productos para este tiempo de crisis. ¿Cuáles van a ser tus nuevos productos SaaS en los que te vas a enfocar y mantener un consenso en la parte comercial y en la parte de cadena de suministro y en la parte de finanzas para asegurarnos a que esos productos en los que nos vamos a enfocar son los que tienen volumen, son los que están demandando y son los que más margen genera y más liquidez le dan al negocio? Todo esto tenerlo clarísimo y muy atento y dispuestos a tomar las oportunidades que se nos vayan a presentar, ¿no? Normalmente cuando se vienen este tipo de crisis, sí, si bien pega mucho y fuerte en el corto plazo, pues también se abren otras opciones y de otros negocios y de otro tipo de cosas o iniciativas que no habíamos visto y tenemos que estar atentos a ellas para poder capitalizarla lo antes posible, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de revisión financiera y revisión integral del negocio, cuiden este paso, llévenlo a cabo y consideren estos puntos que les estamos recomendando, por favor. José Luis, para el Management Business Review, ¿qué estamos viendo? Mucho liderazgo, pero ese liderazgo que sea visible y que estén al frente de la tropa realmente. Y aquí recomendamos cambios de estrategia. Una estrategia de sobrevivencia, pero no esa sobrevivencia de cómo respiro y cómo no respiro, sino una sobrevivencia pensando en vamos a prosperar, cómo vamos a prosperar todos en equipo. Y a su vez, una estrategia de recuperación muy agresiva post-crisis. Tenemos que tener planes agresivos para en el momento en que nos liberan, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, dijimos ya, postergar inversiones no indispensables. Aquí a este nivel, atentos a las oportunidades. Aquí está el equipo de alta gerencia, que se ha nutrido de todo el equipo durante toda la semana, atento a oportunidades. Hay que acelerar la toma de decisiones. Dijimos al principio, no tenemos que esperar tener toda la información, tenemos que trabajar con approx, no con precisamente equivocados, con approx que nos permitan tomar decisiones. Ese plan agresivo de recuperación de 4 meses, donde estamos trabajándolo ahora, no esperemos de aquí a 4 meses a comenzar a trabajarlo, hoy día tenemos que trabajarlo, tenemos que estar los equipos de producto, de ventas, de producción, de distribución, todos armando ese plan de recuperación agresivo, de tal manera que nos asegure que nosotros llegamos al mercado antes que la competencia, que nosotros vamos a llegar a nuestros clientes antes y bien. Por consiguiente, estemos preparados apenas se recuperen. Ese plan de ataque para el momento en que te liberan. Tiene que estar listo, consensuado, entre todos trabajado desde hoy. No esperen mañana, desde hoy comiencen a trabajarlo. Y para el mediano largo plazo hay que tener una planeación de escenarios de tal manera que nos permita ver las distintas etapas para ese mediano y largo plazo, que vamos a ver a continuación. Acelerar otra estrategia que tendríamos que ya comenzar a pensar, acelerar la transformación digital, automatizar procesos, la fusión de la web con la tienda física. Aquí hay muchas empresas que trabajaban business to business, de repente van a tener que trabajar business to consumer, haciendo delivery directamente de la fábrica al cliente. Acá hay oportunidades para muchos. Vamos a ver entonces en este momento esa planeación de escenarios que decíamos. En esta planeación de escenarios tenemos que estar viendo ese plan ahead, ese plan adelante, pero el plan de crisis a la vez. No es que es una por otra. Esto tiene que hacerse durante la planeación integrada, durante el proceso de IBP, que nos ayude a ver los riesgos, que nos ayude a estar maximizando las oportunidades, preparándonos para ese futuro incierto. En la medida en que ese futuro incierto lo tengamos analizado de distintas maneras, de distintas fases, va a asegurarnos que estemos más preparados y por consiguiente, a la hora de hacerlo, ese plan
de mitigación no va a ser caro porque ya estuvimos preparados, ya estamos listos para. Por consiguiente, preparémonos, no esperemos a que nos golpee. Dentro de esa planeación, tiene que estar ajustándose en tiempo real. Y por eso que decíamos que en ese semana a semana teníamos que estar listos. Y lo que hacemos entonces durante el proceso mensual del IBP para esta planeación de escenarios, lo primero, identifica y define escenarios alternativos. Lo hemos visto en demanda, pero también hacia más largo plazo. ¿Cuáles son esos escenarios que pudieran darse? ¿De dónde sacamos estas ideas? Lo dijo bien Hernán, puede ser de otras geografías o de otras industrias también que salieron antes o simplemente pensando fuera de la caja, comenzando a analizar eventos raros, eventos que nunca se nos habían ocurrido, pero en este momento tenemos que comenzar a hacerlo. De tal manera de que veamos las consecuencias y cómo estar preparados. Analizar un evento, ¿tenemos los recursos o no tenemos los recursos? ¿Tenemos el material o no tenemos el material? ¿Qué tendríamos que hacer para así tenerlo en esa circunstancia? Comencemos a buscar ese otro proveedor que nunca lo habíamos buscado, pero lo vamos a necesitar para esta otra situación. Esos eventos raros que nunca habíamos estado, ahora hay que comenzar a analizarlos. Entonces, una manera es comenzar a estar analizando, ¿y qué pasa así? ¿Qué tan malo puede ser ese qué pasa así? De tal manera de que estemos preparados en esa búsqueda de alternativas en esos distintos escenarios. Y no nos olvidemos también de definir puntos de activación. En otras palabras, puntos o situaciones que veamos en el entorno, en el mercado, en el ambiente que nos digan, momento para el plan A. Y comencemos a trabajar ya ejecutarlo. Ya lo hemos analizado, ya lo hemos pensado, hagámoslo. O es momento para el plan Z, entremos al plan Z, ya lo hemos analizado, tenemos la situación más o menos controlada, nunca va a estar al 100% controlado, pero vamos a tener ya definiciones y estamos trabajando en consenso. Y por ahí puede suceder una realidad totalmente distinta a los escenarios, pero como estamos ya acostumbrados a trabajar en equipo y en consenso, vamos a poder tomar decisiones mucho más rápido, todos integrados. De tal manera de que durante el proceso semanal, una vez que hemos definido y hemos identificado esos escenarios, a su vez vamos a tener que comenzar a monitorearlos. Miremos la siguiente transparencia que nos permita visualizar entonces cómo implementar las respuestas a esos escenarios que hemos trabajado. ¿Cómo monitoreamos el impacto a esos escenarios que hemos trabajado? Tenemos que estar viendo no solamente nuestra situación, sino de repente al cliente del cliente, o qué le está pasando a nuestro proveedor o al proveedor de nuestro proveedor. Tenemos que monitorear todas las situaciones. No podemos decir, no, lo que pasa es que al proveedor del proveedor le sucedió tal cosa. No, tenemos que estar atentos y monitoreando el impacto de lo que ya habíamos analizado, planeado, y si no lo habíamos analizado y planeado, estar atentos que eso está ocurriendo para tomar decisiones rápidamente. Por eso es que tenemos que estar ajustando el proceso de planeación de escenario constantemente. No es simplemente hicimos un escenario y ya está. No, ajustemos, monitoreamos, hagámosle seguimiento. ¿Cuáles son nuestros triggers o esos disparadores que nos dicen vamos por aquí o vamos para allá? De tal manera de que estamos preparados para salir de esta crisis mejor y veamos como una oportunidad para que como equipo estemos mucho más desarrollados, mucho más en consenso, trabajando realmente en un gran equipo donde la supervivencia no es solo la supervivencia, sino ese ir prosperando y trabajando siempre, como dijimos, el corto plazo y el largo plazo, escenarios, mirando el futuro, pero mirando el día a día también. Aquí hay unas cosas ahora que deberíamos hacer y que no vamos a hacer. Hernán, ¿qué nos recomiendas aquí? Sí, número uno, desde el punto de vista de esta planificación de escenarios es, si hoy en su proceso de IBP no han planteado estos distintos escenarios de qué va a ocurrir, tema para la agenda de la próxima junta. Ya, platiquen cuáles son esos posibles escenarios en función de en qué momento en la curva del contagio estamos, cuándo pinta una recuperación,
Por ejemplo, acá en México acaban de anunciar la fase 3. Eso implica un lockdown en muchas industrias, pero también acaban de anunciar un plan para irlo de alguna manera liberando a partir del 1 de junio. Entonces, dependiendo de qué industrias traes, cuál es la afectación dentro de estos tiempos, qué pasa si se cumplen o no se cumplen, con qué escenario de demanda te vas a ir al momento en que te liberen de la fase 3, vas a volver a tener la facturación que tenías durante el primer trimestre, último trimestre, o a qué porcentaje se va a llegar. Entonces, platiquen y ya pongan esos escenarios sobre la mesa para que en sus sesiones, uno, los puedan discutir, los puedan modificar y puedan definir pues a qué escenario es el que más le estamos pegando para poder ahora sí que alinear los esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Uno, comunique temprano y con frecuencia. Entonces, si bien nuestro proceso de S&OP y IBP se lleva de manera mensual, ajustenlo o tomen las decisiones dentro de este proceso semanal, porque ahí es donde vamos a obtener la velocidad y la flexibilidad que hoy tenemos que tener cuando estamos en tiempos de crisis, ¿no? Armen y apoyen un equipo fuerte. Yo he visto empresas que están formando comités especiales de revisión semanal para poder estar atendiendo estos temas y poder estar trabajando los distintos escenarios, y creo que ha funcionado bastante bien. Ejecuten simulaciones. He visto también empresas que han montado, agarran a sus 2 mejores programadores y están trabajando todo el tiempo haciendo simulaciones de distintos escenarios, implicaciones financieras, y todo esto se lo llevan a sus juntas de IBP o S&OP para platicar de ellos, ¿no? Reten los escenarios entre las áreas funcionales. Les decía, pongan los escenarios sobre la mesa, pero rétenlos, júntense, creen comités por fuera de proceso, pónganlos sobre la mesa para que podamos llegar alineados con 3, 4 escenarios que hagan sentido y ajusten los horizontes de planeación. Saquen escenarios de corto plazo y de mediano largo. ¿Para qué? Para que puedan ir planeando un poco la recuperación tal cual. ¿Qué no hacer? Uno, no se esperan a tenerlo todo claro porque no va a estar. Las cosas están cambiando todas las semanas y tenemos que estar reaccionando. Entonces, no lo vamos a tener todo claro. Entonces, con lo que hoy tenemos, ¿qué es lo mejor que podamos hacer? No acorten los fundamentos del proceso. Mucha gente nos está hablando y nos dice, oye, vamos a eliminar el proceso mensual de IBP, lo vamos a suspender. No lo hagan, no los acorten. Más bien, compleméntenlo con lo que hoy te hace falta para que lo puedas ejecutar mejor, pero no acortes los fundamentos del proceso. No escribe el plan en piedra. Y aquí volvemos a decir, ¿se acuerdan de esos horizontes en firme en la zona no negociable que típicamente platicamos? Hoy no aplican. Hoy tiene que estar todo abierto, tiene que estar todo flexible porque no sabemos exactamente qué va a pasar. Entonces tenemos que ser mucho más flexibles en este tipo de cosas y no subestimen las consecuencias. Planeen siempre para el most likely, pero planeen siempre para el peor de los escenarios para saber qué cosas tendríamos que hacer en caso de que lo peor nos pueda llegar a ocurrir a nuestra empresa. Y no se olviden de la gente. Cuiden mucho a su capital humano, cuiden mucho a sus empleados. Si la gente hoy está en su casa, que se pongan a educar conectados todo el tiempo. Hay una paranoia bastante fuerte allá afuera que tenemos que cuidar, sobre todo dependiendo del tipo de industria en la que estés o en la que te toque, pero no nos olvidemos de la gente que está allá afuera, por favor. Y bueno, con esto prácticamente terminamos el material del webinar y vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Les platico, no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas en este momento, pero la dinámica es, por favor, pongan su pregunta por el chat. Vamos, José Luis y yo, a seleccionar algunas de ellas para darle respuestas, y las que no hayamos podido responder las estamos documentando y durante la próxima semana, de manera individual, les estaremos llegando su respuesta para la pregunta para que ninguna se quede sin responder. Aprovecho también para comunicarles que durante los próximos meses, durante este tiempo, estamos desarrollando los primeros cursos ejecutivos online de Oliver Wythe. Esto exclusivo para Latinoamérica, 100% en español. La idea es, traíamos nosotros la iniciativa de poder sacar los cursos presenciales durante este año en varias de las principales ciudades de Latinoamérica. Evidentemente, esto se nos vino abajo con todo esto. Entonces, estamos terminando de montar nuestra plataforma online y vamos a tener los primeros cursos ejecutivos a partir de junio, totalmente online. Más adelante les estaremos llegando información
para que puedan revisar el contenido, el programa, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier duda que tengan o si están interesados en este tema, por favor, escríbanos a info Oliver White Latam y de ahí los atendemos. Entonces, si quieren, nos vamos en este momento a la sesión de preguntas y respuestas. Alguien que quiera hacer una pregunta, por favor, por el chat y nosotros desde acá la respondemos. Muy bien, Walter, mencionas con cuál de los 3 escenarios recomiendan generar el plan. Yo les hablaba de 3 escenarios, un most likely, un worst case scenario y un best case scenario. Váyanse en este momento con el most likely scenario, el que tenga los mayores puntos de consenso dentro del equipo directivo, que es en donde estamos apostando, que lo creemos que va a pasar, se parece más a esto, se enfocan en él. Sin embargo, presenten cuál es el worst case, cuál es el best case y qué implica para las distintas áreas funcionales. Si resulta que el most likely en nuestro proceso semanal no se está cumpliendo y se está pareciendo más a un worst case escenario, ¿cuáles son las 3 cosas que tenemos que habilitar en la parte comercial? ¿Cuáles son las 3 cosas que tenemos que habilitar en la parte supply? ¿Y cuáles son las 3 cosas que tenemos que habilitar en la parte de finanzas? Tengan siempre esos escenarios bajo la mesa para que a través de su proceso semanal puedan ir detectando si el most likely se está cumpliendo y si no se está cumpliendo, cuáles son esas 3 cosas que cada una de las áreas tiene que empezar a ejecutar. Entonces, ese es un poco lo que te recomiendo, Walter. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Aquí tengo, en caso de tener un proceso productivo limitado por capacidad de planta que exige periodos en firme, ¿cómo se podría acoplar la flexibilidad del proceso en SOP? Definitivamente, todos los recursos industriales tienen definitivamente una zona donde no puedes cambiar, o cambiar te va a salir muy caro. Es momento de analizar hasta cuánto realmente puedo cambiar. Yo sé que es caro, pero cuánto sí puedo cambiar. ¿Cuándo es algo que no es imposible, que no quisiera cambiar como en épocas normales, pero que hoy día me veo obligado a hacerlo? Me va a salir más caro, pero es necesario hacerlo. Porque si no, no atiendo a mis clientes, si no, no atiendo a mi mercado. Entonces, no tenemos que estar con la misma vara que cuando estamos en momentos normales, donde, claro, no quiero cambiar porque me sale muy caro hacerlo. El tema es, ¿lo quiero o no lo quiero cambiar en el momento de hoy? No digas no puedo, sino lleva el problema, por eso que se requiere mucho consenso, mucha comunicación, y di, podría hacerlo si es que sucede tal y tal cosa, o si me va a costar tanto. ¿Lo hago o no lo hago? Y en consenso decidamos. No es una cuestión de la estrategia de suministro solamente, sino ahora es una cuestión de la empresa, de la supervivencia de la empresa. Decidan, y que la decisión de que si sale muy caro o no, que no la tome suministro, que la tome en todo caso el área comercial o la gerencia general. Por eso que la gerencia general tiene que, dijimos, bajar al llano, hacer un 60% de su tiempo para el corto plazo, ya no dedicarse solamente a largo plazo, sino ir al corto plazo también. De tal manera de que la decisión sea del negocio, no de solamente un área de la empresa. Muy bien. Rigoberto pregunta, oye, suponiendo, decía, suponiendo que el plan a 18 y 14 meses tiene una base estadística, para 2021 tendríamos que ajustar la planeación por la historia en función de los años anteriores. Mira, acá una cosa es segura, ¿no? O sea, esa base estadística para los próximos 4 meses no te sirve absolutamente nada. O sea, la estadística no sabe nada de lo que va a pasar durante estos meses que estamos en crisis, porque nadie sabe cómo va a reaccionar ni los clientes, ni el consumidor, ni el mercado. Entonces, hoy tiene que ser completamente variable basado en supuestos macro, ese corto plazo. Ahora bien, cuando superemos esta crisis y estemos parados, imagínate, en 2021, nos vamos a hacer la pregunta, oye, ¿utilizamos 2020 como parte de la historia para volver a planear la demanda futura?
Uno probablemente no, porque va a ser un año completamente atípico, con muchos picos y con muchos valles, y seguramente 2020 no va a servir como input para hacer la planeación de 2021-2022. Y alguien te podría sugerir, oye, bueno, entonces nos enfocamos, ¿qué es la pregunta que estás haciendo? Únicamente con la historia de años atrás, 2018, 2019, pues fíjate, pudiera ser que inclusive para ciertas industrias esto tampoco haga sentido. ¿Qué pasa si hubo un cambio completamente, una migración de demanda entre canales que llega para quedarse? ¿Qué pasa si estamos ante una nueva forma de hacer negocio y de hacer mercado? Puede ser que nos estemos enfrentando a un escenario con una base completamente distinta. Ahorita es muy temprano para poder llegar a saberlo, pero probablemente para finales de año, principios del próximo, deberíamos de tener mucho más claridad de si hace sentido inclusive tomar información histórica o probablemente nos vamos sobre supuestos macros y escenarios macroeconómicos más que sobre series de tiempo. No lo descarten. Ahorita todavía estamos muy prematuros para poder saber específicamente cómo aplicar para todas las industrias, pero lo que sí va a ser un hecho es que nuestros procesos de planeación de la demanda de ahora en adelante tienen que estar basados mucho más en supuestos, mucho más en supuestos. Aquí para Roberto me dice, ¿hacer stock o aplicar just in time durante el coronavirus? Eso depende. Por eso es la necesidad de hacer escenarios. Es posible que depende de tu relación con tus proveedores también. Si tienes alianza de estrategia con tus proveedores, has conversado con ellos, los has escuchado y ellos te dicen, no tengo, no voy a tener en el futuro, pero tengo solamente ahora, estoquéate, no te queda otra. Si es que tu proveedor te dice, tengo, no tienen problemas porque además he conversado con mis proveedores y no tienen ningún problema, pues no tienes que tener inventario. O sea, ahora no es que pongo como método, sino es comunícate con tus proveedores, ve tus escenarios, analiza cada uno de los insumos y los materiales. Si tienes que aumentar lead times, aumenta lead times. Si tienes que aumentar porque tu escenario del mejor de los casos te dice que puede salir algo positivo y eso te dice un determinado stock mayor, córranse el riesgo, tomen decisiones. Entonces, no es una u otra, es comenzar a analizar cada caso dependiendo de esos escenarios que han analizado y tus relaciones principalmente con tus proveedores, que espero que hayan tenido relaciones de largo plazo, en una relación de gana-gana, en los cuales tus proveedores te quieren apoyar o tú quieres apoyar a tus proveedores. Gracias, José Luis. Por ahí Edwin pregunta, ¿cómo hacer para que todas las áreas adopten la planeación en el corto, mediano y largo plazo, cuando en este momento la mayoría de la colaboración está centrada en el corto plazo, especialmente para los equipos comerciales? Esto lo estamos viendo. Si hoy, por ejemplo, tú a la fuerza comercial le pides que pierda tiempo, que gaste esfuerzo en planificar lo que va a pasar del mes 18 en adelante, cuando estamos metidos en una crisis, uno, no es conveniente. Dos, no te va a hacer caso. Está enfocado en contener la crisis, que son estas próximas 12 semanas. Lo que tendríamos que estar haciendo es, si tenemos hoy un equipo de planeación de la demanda, ese equipo de planeación de la demanda tendría que estarse encargando del mediano, largo plazo con ciertos supuestos que estemos viendo. Por ejemplo, cómo está reaccionando nuestra industria en otros países, cómo se está viendo el ritmo de crecimiento, de qué tamaño fue la afectación. Por ejemplo, hoy estoy trabajando con una empresa de licores global y estábamos trabajando en la implementación de todo este tema en Colombia, por ejemplo. Entonces, allá lo que acabaron haciendo fue, pues sabiendo el efecto que esa misma empresa había tenido en el resto de los países, estimaron una curva de demanda en el mediano largo plazo y están tratando de unificar esos supuestos a nivel global. Entonces, no perdamos hoy tiempo de colaboración con el comercial. En el mediano largo plazo, enfoquemos a ellos en el corto y diseñemos ya sea un equipo que puede ser planeación de la demanda o inclusive con este equipo, ¿se acuerdan que les decía? Habiliten a lo mejor un equipo de crisis que vea este comportamiento de las categorías en el mundo, en la región, en el país,
para que en consenso con ellos puedan estar habilitando escenarios de mediano a largo plazo y a nivel agregado. Olvídense del detalle, por favor, en el mediano a largo plazo. Véanlo a nivel agregado. De esa manera, divides los esfuerzos, que el comercial se enfoque en el corto en este momento y que estos equipos especiales se enfoquen en desarrollar los supuestos y los resultantes de un pronóstico de ingresos en el mediano a largo plazo. Rafael, más que una pregunta, dice, consideramos que debemos trabajar en varios frentes con los proveedores. Sí, tienes razón en lo que hemos estado hablando sobre esa respuesta. Gracias, Rafael, por apoyar. Por ahí, Alex Solano preguntaba qué acciones recomiendan específicamente para el tema del transporte de la última milla en este corto plazo ahorita que se están incrementando las curvas de contagio, ¿no? Mira, el tema de transporte está delicado. Hay ciertas industrias que están presentando una sobredemanda de transporte para poder atender la demanda de los productos que se acabaron disparando de manera importante y que hoy no se están dando abasto. Entonces, esto está retando bastante a las empresas, uno, en hacer negociaciones importantes con otros transportistas, pero porque entendamos que también hay otros transportistas que están parados, o sea, no todas las industrias están desde el mismo, ¿no? Entonces, necesitan habilitar con su equipo de tráfico rápidamente ya sesiones de abastecimiento estratégico para incrementar la base de proveedores de transporte que ayuden, porque sí hay oferta. El problema es que necesitas ir a buscarla para poder tener disponibilidad de transporte inmediato que ayude, uno, pues a mitigar esta crisis que estamos viendo en varias industrias que otras. Lo otro es cuidado con los lead times. Por ahí les decíamos vamos a tener que ser flexibles. Si antes estábamos acostumbrados a atender en 2 o 3 días cierto canal o cierto mercado, entendamos que estos tiempos están cambiando. Por eso importantísimo la colaboración a través de toda la cadena, o sea, tanto con tus clientes como con tus proveedores para poder hacer esas nuevas definiciones del nuevo estándar de servicio durante la crisis mientras pase. De esta manera podríamos estabilizar algo, ¿no? Entonces, apóyense mucho. Hay muchas industrias que sí tienen una sobreoferta de transporte que pueden hacer, que pueden ayudar o que pueden apoyar a aquellas industrias que en este momento se les está incrementando la demanda. José Luis. Estamos en hora, me parece. Como dijimos, todas las preguntas vamos a responderlas por escrito. Vamos a tener información de todo lo que han sus inquietudes para asegurarnos de que realmente sean respondidas esta semana que viene. Excelente. Les agradecemos mucho haberse tomado el tiempo de haber participado en la sesión. Más adelante les estaremos enviando una encuesta para que nos den información acerca de cuál sería el próximo webinar, cuáles son los temas que les interesan para poder habilitar otra sesión durante los próximos 15 días. Si tienen dudas o preguntas acerca de los cursos online que estaremos lanzando a partir del mes de julio, también por favor comuníquense a cualquiera de los 3 correos que ven en pantalla y les daremos mucho más información. Gracias a todos por haber participado. Nos vemos en 15 días en otro webinar. Chao, muchas gracias.